Hola chicos, vamos a seguir con nuestra lección de progresiones. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de progresión geométrica. Recordemos que una progresión geométrica es una sucesión de números tales que cada término, salvo el primero, es igual al anterior multiplicado por una cantidad fija que se llama razón. Entonces, vamos a ver como un primer ejemplo. Me dice que determine el quinto término sabiendo que el primer término vale 3 y su razón vale 2. En algunos libros o en algunas teorías van a ver que en vez de R van a usar Q como la razón, no importa. Entonces, una vez teniendo estos datos, tengo que usar esta fórmula que es el último término o el término general, que es igual a sub 1 por la razón a la n-1. ¿Qué voy a reemplazar aquí? Como me dice que haya el quinto término, entonces yo voy a suponer que el último término es a sub 5. A sub 1 es 3, mi razón es 2, a la n-1, n es 5, porque son 5 términos. Entonces esto es 4. Donde a sub 5 me sale que es 48. Mi progresión geométrica, ¿cómo se va a formar? El primero es 3, el primer término es 3, le voy multiplicando la razón 2 para obtener el siguiente, multiplico para el siguiente, y el último término que es 48, que es lo que me salió ahora. Un segundo ejemplo. Me dice que forme una progresión geométrica sabiendo que el tercer término vale 1, el sexto término vale 8. Nada más. Me valgo otra vez por la fórmula del último término, que era A1 por el R a la n-1. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo plantear? Yo sé que A sub 6 es igual a el primer término por la razón a la n-1, o sea que a la quinta. Entonces, como tengo A6, puedo reemplazar, esto es 8, y esto va a ser A sub 1 por R a la 5. Reservo, le llamo 1 a esto. Luego que también sé que A sub 3 por fórmula es A1 por R a la n-1, o sea que a la 2. A sub 3 me daba como dato es 1, y esto sin reemplazo me va a dar esto. Voy a llamarle ecuación 2. ¿Qué voy a hacer ahora con ambas ecuaciones? Voy a dividir ecuación 1 dividido ecuación 2. Entonces, ¿qué voy a tener? 8 sobre 1 va a ser igual a A1 por R a la 5 sobre A1 por R a la 2. ¿Qué hago ahora? Y ahora se me van mis A1. Si yo despejo acá la R, me sale que esto es R3, la razón a la 3 va a ser igual a 8, donde mi razón me sale valor 2. Muy bien, como me pedía la progresión geométrica, tengo que hallar mi primer término. Puedo reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones para obtener mi A1. Si reemplazo mi razón, me sale que vale 1/4. Luego, la progresión geométrica formada va a ser primer término, le voy multiplicando la razón 2 para obtener el segundo término, le voy multiplicando la razón 2, voy multiplicando y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Y esta es la progresión formada. Tercer ejemplo. Me dice que la suma de los 10 términos de una progresión geométrica es lo que me pide ayer. ¿Qué me da como dato? A sub 1, que es 1, y la razón, que es 5. Que yo sé que la suma de n términos tiene esta formulita, R a la n menos 1 sobre R menos 1. ¿Qué voy a reemplazar aquí? Y puedo reemplazar mi A sub 1, que es 1, por la razón, que es 5, a la n, que es 10, porque me pide la suma de los 10 términos, menos 1, paréntesis, sobre R menos 1, que va a ser 4.
Si yo resuelvo todo esto, me sale que la suma de los 10 términos de esa progresión va a ser 2.441.406. Un cuarto ejemplo me dice que halle la razón y me da como dato mi a sub 1, que es 80, me da también como dato mi a sub n, que es 405, y también me da como dato la suma de los n términos, no me dice cuántos, que es 1055. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo partir de una fórmula de la suma de n términos según mis datos, que es a sub n por r menos a sub 1 sobre r menos 1. ¿Qué voy a reemplazar aquí? Y aquí voy a reemplazar la suma, que es 1055, igual a sub n, que es 405, por r, que yo no sé quién es, menos a sub 1, que es 80, sobre r menos 1. Ahora muy bien, para resolver esto, puedo esta r menos 1 pasar multiplicando al primer miembro. Entonces voy a tener 1055 por r menos 1 igual a 405r menos 80. Si yo voy haciendo distributiva, voy a tener 1055r menos 1055 igual a 405r menos 80. Si voy haciendo reducción de términos, tengo que la razón me sale 1.5. Y es eso lo que me pedía este ejemplo. Ejemplo número 5. Dice, la suma de los tres primeros términos de una progresión geométrica es 117. Eso yo lo escribo de esta manera. Y me dice que la diferencia entre el tercer término y el primer término es 72. La diferencia entre el tercero y el primero es 72. Calcular los tres términos sabiendo que la razón es positiva. Me dice que la razón es positiva. Lo único que me dice. Entonces, vamos a recordar esta teoría que me dice que el segundo término es igual al primero por r. El tercer término va a ser igual al primero por r a la n-1, o sea que va a ser al cuadrado. Entonces, sabiendo esta teoría, vamos a reemplazar y vamos a poner todo en función a A1 estas ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener esto. A1 más, en vez de A2, voy a reemplazar por su igual, que es esto. Va a ser igual a A1 por R, y en vez de A3 voy a reemplazar por su igual, que es esto. Entonces voy a tener A1 por R al cuadrado igual a 117. Y hago lo mismo con la segunda ecuación. Pero en esta primera ecuación, ¿qué voy a hacer? Puedo sacar factor común a 1, entonces voy a tener 1 más R al cuadrado igual a 117. Y voy a llamarle a esto ecuación 1. Voy a hacer el mismo reemplazo en la segunda ecuación. Voy a poner todo en función a A1. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener A1 por R al cuadrado, que es A3, menos A1, que lo dejo así. Es igual a 72. Acá puedo sacar factor común, voy a tener r cuadrado menos 1 igual a 72. Y le voy a llamar a esto ecuación 2. Entonces, ¿qué voy a hacer con ecuación 1 y ecuación 2? Y voy a dividir. Entonces, dividimos la ecuación 2 entre la ecuación 1. Entonces, ¿qué voy a tener? La ecuación 2 era A1 r cuadrado menos 1 igual a 72 dividido la ecuación 1, que era esto, sobre 117. Muy bien, se van a 1
Y me va a quedar r cuadrado menos 1 sobre 1 más r cuadrado igual a 72 sobre 117. Muy bien. Si yo hago esto, multiplico por el numerador y este denominador llevo y multiplico por 72 y formo una ecuación de segundo grado, me va a quedar 45r cuadrado menos 72r menos 189 igual a 0. Obviamente, al tener formada la ecuación de segundo grado ya es libre. Yo puedo hacer dividido un número que me reduzca esto o lo puedo hacer por fórmula. Entonces, cada uno ya lo puede resolver como más le agrade. Entonces, si yo resuelvo por fórmula, me queda esto, donde tengo dos valores para r. Me sale una r igual a 3 y una r igual a menos 1.4. Voy a descartar este menos 1.4 porque el ejercicio al comienzo me decía que mi razón es positiva. ¿Y qué me pedía? Entonces voy a elegir R3 positiva y me pedía los términos primero, segundo y tercero. Entonces, si yo reemplazo esta razón en cualquiera de estas ecuaciones, en cualquiera de la 1 o de la 2, puedo ir obteniendo mi a sub 1 al reemplazar a mí me dio 9, mi a sub 2 me dio 27 y mi a sub 3 me dio 81. Ejemplo 6. Me dice que interpole tres medios geométricos entre 6 y 96. Vamos a recordar que interpolar significa formar una progresión geométrica, en este caso de 5 términos, porque me da 2 y me pide 3 más. Entonces, mi total de términos va a ser 5. Luego, A1 va a ser 6 y mi A sub n o A sub 5, porque sé que va hasta 5 términos, es 96 para mí. Vamos a recordar que mi enésimo término o el término general tiene esta fórmula. Entonces, para poder saber esos términos que hay entre 6 y 96, yo debería de saber el valor de la razón. Entonces, deberíamos de despejar de esta fórmula. Entonces, si voy despejando, me va a quedar Rn-1. Lo que yo quiero, tengo que tratar de dejarlo solito. ¿Quién me sigue molestando? Y me sigue molestando esta potencia. ¿Qué puedo hacer? Entonces, si yo opero, me va a quedar que la R va a ser igual a la raíz de n-1 ¿de quién? De a sub n sobre a sub 1. Y ya, partiendo de este término general, tengo otra formulita que es razón. Entonces, para este ejemplo en concreto voy a tener que a sub n es 96, mi a sub 1 es 6 y hallo la raíz enésima que en este caso va a ser 4. Mi razón me sale 2. Como me pide interpolar tres medios geométricos, debo de saber quiénes son esos términos. Entonces, como mi primer término es 6, voy multiplicando por mi razón, el segundo me da 12, el tercero 24, el siguiente 48 y el último 96. Para controlar, cuento si tengo 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5. Y eso es lo que me pedía este ejemplo. Ejemplo número 7. Me dice que la progresión está formada por el primer término x, el segundo término 3x más 2, un tercer término 10x más 12 y me pide calcular el valor de x y escribir la progresión. Muy bien, entonces vamos a recordar que A1 va a ser x, A2 va a ser 3x más 2 y A3 va a ser 10x más 12. Entonces, por un concepto de proporción, yo sé que A2 es a A1 como A3 es a A2. Si reemplazo esos valores, tengo 3x más 2 sobre x igual a 10x más 12 sobre 3x más 2. Entonces, si hago un cruce,
Para resolver esta ecuación tengo al final que 3x más 2 al cuadrado me da 10x cuadrado más 12x. Si resuelvo todo esto, me sale que x cuadrado es igual a 4, donde x es más menos 2. Ya tengo el valor de la x que me pedía el ejemplo. Entonces, si yo tomo la x positiva, mi progresión geométrica va a estar compuesta por 2, 8, 32. Luego, si tomo el valor de x menos 2, esa progresión geométrica va a ser menos 2, menos 4 y menos 8. Ejemplo 8. Me dice que la máquina de una fábrica pierde cada año el 20% de su valor. Cuando se compró esa máquina valía $40.000. Me pide que halle su valor un año después de comprarla y luego 2 años después de comprarla. Entonces, si me dice que pierde el 20% de su valor, entonces tendría que hallar el 20% menos de ese valor, que es $40.000. Eso me da 32.000. Luego, ¿qué tengo que hacer? El valor actual, un año después, me quedó en $32.000. Me pide que vuelva a hallar un 20% menos, entonces debo hacer la misma operación, 20% menos, y eso me sale $25.600. Entonces tenemos que cuando compré, lo compré por 40.000. Después de un año, como perdió el 20%, quedó en 32.000. Y al segundo año volvió a perder un 20%, entonces me quedó $25.600. Entonces, ¿qué yo puedo sacar de acá? Puedo sacar el valor de la razón. La razón va a ser el segundo dividido el primero o el tercero dividido el segundo. Eso me sale 0.8. ¿Qué me pregunta también este problema? Me dice que yo halle el valor de esa máquina 10 años después de haberla comprado. Entonces, 10 años después va a ser A sub 11. ¿Por qué? Porque son 10 años después de haberla comprado. Según mi fórmula me va a quedar Rn-1. A sub 11 va a ser igual al primer término, que son mis $40.000. La razón a la n-1 es 10. Si yo resuelvo eso, me queda que esa máquina luego de 11 años vale $4.294. Y eso es lo que me pedía el ejemplo.